Jesucristo les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante para nosotros los cristianos, el bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19 es uno de los textos que más se usan para hablar acerca del bautismo, pero no es el único. Mateo 28, 19 dice que el Señor les dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esto se deduce que un discípulo se hace cuando se bautiza y confirma a través del bautismo en agua su fe en Jesucristo. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Por esto es importante bautizarse, porque es la confirmación de nuestra fe. Amén. Hay otros textos que también hablan de bautismos, mayormente en el libro de los Hechos. Y vamos a leer lo que dice Hechos en el capítulo 2, en el verso 38. Hechos 2:38 es un verso clave para entender cómo se hicieron los bautismos en la primera iglesia. En el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los judíos que estaban en Jerusalén, la Biblia dice en el verso 38 que Pedro le respondió a los varones que les preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se añadieron dice, los que oyeron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esto es muy importante entenderlo. El primer bautismo que se hizo en la iglesia fue en el nombre de Jesucristo. También hay otro texto muy importante que poco se usa y está en Lucas en el capítulo 24, en el verso 45. Dice la palabra que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero no solamente eso, le dijo: en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese Jerusalén donde vino el Pentecostés, el Espíritu Santo aquel día, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice: pero he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando el Señor les dio este mandamiento de predicar el Evangelio, de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, en el nombre de Jesús, también les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fue cuando Pedro se paró y, puesto en pie, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hay otros textos en el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 8:16 habla acerca de que en Samaria los samaritanos también estaban recibiendo la palabra de Dios y la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, y se bautizaban. Entonces enviaron allá a Pedro y a Juan, y estos, dice que en el verso 16 del capítulo 8, bautizaron a esos samaritanos también en el nombre de Jesús. Luego de eso, en el capítulo 10, en el verso 48, ahora no son ni judíos ni samaritanos, sino que son los gentiles de la casa de Cornelio, este centurión romano, que al recibir la palabra creyó y fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el verso 48 dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. En el capítulo 19, en el verso 5,
Ahora dice la palabra que es Pablo quien, encontrando a algunos discípulos en la ciudad de Éfeso, les preguntó en qué pues habían sido bautizados. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dios le dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, para que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Al oír esto dice que fueron bautizados también en el nombre de Jesús. Y por último, otra evidencia de bautismos realizados en el nombre de Jesús, Hechos 22:16, Pablo relata su conversión, y la palabra de Dios dice que después de haber Ananías orado por él para que recibiera la vista y haber sido lleno del Espíritu Santo, necesitó bautizarse, pues en el capítulo 22, verso 16 le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Estos textos son importantes porque generalmente las iglesias o denominaciones actuales usan el capítulo 28, verso 19 de Mateo para bautizar, pero no existe ninguna evidencia bíblica de que esto se haya realizado, sino que todos los bautismos de los cuales hay evidencia en la Biblia fueron hechos literalmente en el nombre del Señor Jesucristo. Así que quiero compartirles esta enseñanza apostólica, profética de la primera iglesia, la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Así que espero de todo corazón que el Señor Jesucristo les bendiga y que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga.